El ocaso invernal se derramaba sobre las colinas texanas como una manta desgastada, mientras Delilah Grant avanzaba con pasos inseguros hacia la entrada de madera que señalaba el acceso al rancho. Sus botas cuarteadas y cubiertas de lodo apenas podían sostener sus pies inflamados. Había caminado por 3 días subsistiendo únicamente con el agua turbia de los charcos y las bayas silvestres que encontraba en su trayecto. El hambre la había consumido por dentro, pero no tanto como el terror que la perseguía desde Fort Mason. Cada sombra entre los mezquites parecía esconder a uno de los secuaces de Josiah Bain. Cada susurro del viento entre las ramas la hacía girar con el pulso acelerado. Sin embargo, ante este rancho aislado, con el humo escapando de la chimenea y la luz ámbar filtrándose por los cristales, experimentó una sensación que había olvidado hacía semanas. La esperanza de encontrar refugio. Delilah se reclinó contra el portón sintiendo cómo las astillas de la madera se incrustaban en sus manos lastimadas. La contusión en su pómulo izquierdo había comenzado a mutar de color transitando desde un morado intenso hasta un tono amarillento verdoso que le evocaba constantemente su última noche en el prostíbulo. La noche en que todo ardió tanto literal como metafóricamente. El eco de pisadas firmes en el porche la obliguía a alzar la vista. Un hombre corpulento y de espaldas anchas surgió de la vivienda sosteniendo una escopeta en el doblez de su brazo. Incluso bajo la luz mortecina, Delilah percibió la tensión en su porte, la forma en que sus ojos escudriñaban el perímetro antes de fijarse en ella. Bo Ramsey había sobrevivido suficiente tiempo en la frontera para identificar el peligro cuando lo veía, pero la silueta frágil que se aferraba a su portón no parecía representar amenaza alguna. Era joven. Apenas rozaba los 23 años con una melena cobriza que se escapaba rebelde de una trenza maltrecha, y unos ojos esmeralda que destellaban con una mezcla de angustia y resolución, que él reconocía demasiado bien. ¿Qué busca? Su voz sonó ronca por el desuso, cada palabra calculada y certera. Delilah se irguió juntando los fragmentos de su dignidad, como quien cuenta las últimas monedas de su bolsa. Había ensayado este discurso durante leguas enteras, consciente de que solo tendría una oportunidad. «Tengo frío y estoy hambrienta», murmuró con voz apenas audible, pero decidida. «Sé cocinar, limpiar, zurcir ropa, puedo trabajar a cambio de alimento y un techo donde refugiarme». Se detuvo un instante intentando deshacer el nudo que le atenazaba la garganta. «O puedo entregarle lo que otros hombres han arrebatado si eso prefiere». Las palabras brotaron como fragmentos de vidrio hirientes, incluso para ella. Era la misma propuesta que había pronunciado incontables veces en el burdel, pero jamás había sonado tan hueca, tan desesperada. Bo examinó sus facciones detenidamente. Había visto suficientes mujeres destrozadas en su vida para reconocer las cicatrices que dejaba cierto tipo de desesperación. Los cardenales, la rigidez de sus hombros, como anticipando un golpe en cualquier momento. El modo en que sus ojos rehuían el contacto visual. «No necesito nada de eso», respondió al fin. Y algo en su entonación hizo que Delilah sintiera protección en lugar de rechazo. «Pero puede dormir en el granero esta noche. Hay cobijas limpias y está resguardado». Delilah parpadeó desconcertada. Según su experiencia, los hombres nunca rechazaban lo que ella ofrecía, especialmente cuando se mostraba tan vulnerable. «No comprendo». El granero, reiteró Bo, indicando una construcción robusta a unos 50 metros de la casa. Hay heno fresco y una estufa de leña. Podrá mantenerse caliente. ¿Qué pide a cambio? La pregunta escapó antes de poder contenerla, impregnada de toda la desconfianza que había aprendido a llevar como escudo. Bo la contempló durante un instante que pareció eterno. «Nada esta noche. Mañana, si todavía permanece aquí, conversaremos». Sin agregar más, giró sobre sus talones y volvió a la casa, dejando a Delilah sola frente al portón, con un mar de interrogantes bullendo en su mente. El sonido de la puerta al cerrarse resonó en el aire, seguido por ese silencio peculiar, que solo existe en los parajes apartados, donde la civilización parece ser apenas un eco distante. Delilah empujó el portón oxidado y se encaminó con pasos cautelosos hacia el granero, cada movimiento una combinación de esperanza y recelo.
La estructura se alzaba más imponente de lo que había percibido desde lejos, construida con maderas resistentes y coronada por un tejado que parecía mantener su integridad. Al empujar la puerta, el aroma dulzón del heno recién cortado la envolvió como un manto protector. En el interior descubrió exactamente lo prometido por Bo mantas, cuidadosamente doblada sobre una paca de heno. Una modesta estufa de leña con suficiente combustible apilado junto a ella, y un silencio que no estaba plagado de llantos ruegos, o el eco amenazante de botas sobre escalones de madera. Delilah encendió un pequeño fuego, sus manos temblorosas, no solo por el frío, sino por la conmoción de encontrarse en un espacio donde nadie exigía nada de ella. Se cubrió con las mantas que desprendían un suave aroma a lavanda y por primera vez en meses cerró los ojos sin estar alerta a cada ruido amenazante. Sin embargo, el descanso se resistía. Cuando finalmente el sueño la alcanzó, trajo consigo retazos de recuerdos que había intentado sepultar el humo invadiendo el salón principal del burdel, las llamas devorando las cortinas de terciopelo carmesí, mientras los hombres huían despavoridos hacia las salidas. Sadie empujándola hacia la ventana trasera, introduciendo un puñado de billetes arrugados en su palma. Huye, Delilah. Escapa y no mires atrás. Pero ella había mirado lo suficiente para presenciar cómo Sadie se desplomaba bajo una viga ardiente. Delilah despertó sobresaltada, empapada en sudor pese al frío que se colaba por las rendijas del granero. El fuego se había convertido en ascuas resplandecientes, y por un instante su mente vagó desorientada. Después, como sedimentos que se asientan en aguas cristalinas, la conciencia de encontrarse en el rancho Ramsey regresó paulatinamente. A través de las paredes de la casa principal, apenas perceptible, se filtró el eco de una voz masculina que hablaba entre sueños. Las palabras resultaban indescifrables, pero el tono transmitía una aflicción profunda. Ese tipo de dolor que solo emerge tras una pérdida irreparable. Emma, resonó con claridad en la quietud nocturna. Emma, perdóname por todo. Delilah se envolvió más en las mantas, reconociendo instantáneamente el sonido característico de un corazón destrozado, pues el suyo propio había emitido lamentos similares durante los últimos 5 años. Quienquiera que fuese Emma, había dejado en Bo Ramsey un vacío que él intentaba llenar con mutismo y soledad. Quizás por eso había rechazado lo que ella le había propuesto. Tal vez albergaba una herida tan profunda que no dejaba espacio para nada más. La aurora comenzó a despuntar gradualmente colándose por las pequeñas ventanas del granero, con una luminosidad dorada que convertía las motas de polvo suspendidas en diminutos cristales danzantes. Delilah despertó al escuchar pisadas en el patio seguidas de un golpeteo suave en la puerta del granero. ¿Está despierta? La voz de Bo sonaba menos áspera en las primeras horas, aunque mantenía su característica neutralidad. Sí, respondió Delilah, incorporándose mientras intentaba alisar los pliegues de su vestido y domar su cabello alborotado. La puerta se abrió y Bo apareció portando una bandeja metálica con huevos revueltos, tocino crujiente, pan tostado y una taza de café que desprendía vapor en el aire gélido. El aroma impactó sus sentidos, recordándole el tiempo transcurrido desde su última comida apropiada. Imaginé que tendría hambre, comentó depositando la bandeja sobre una bala de heno cercana. Delilah lo observó con recelo, preguntándose qué precio tendría que pagar por este gesto. Pero Bo permaneció inmóvil con las manos en los bolsillos, escrutándola con aquellos ojos azules que parecían penetrar hasta el alma. ¿Por qué?, inquirió después de un momento. Porque todo el mundo necesita alimentarse, contestó con naturalidad como si fuera la verdad más evidente del universo. No sabe nada de mí. Podría ser una delincuente. Podría estar escapando de la justicia. ¿Es así? La pregunta directa la descolocó. Delilah había elaborado historias complejas, relatos que pudieran explicar sus contusiones y su súbita aparición sin revelar la dolorosa verdad de su pasado. Pero había algo en la manera de preguntar de Bo sin prejuicios, con genuino interés, que hizo que las mentiras se desvanecieran antes de pronunciarlas. De la justicia no, admitió finalmente. Pero sí estoy huyendo.
Bo asintió como si confirmara una sospecha previa. «Coma», indicó. «Después, si desea quedarse, hay tareas pendientes». Se encaminó hacia la salida. Se detuvo en el umbral sin girarse. «Me llamo Bo Ramsey. Este rancho es mío. Delilah», respondió ella revelando su verdadero nombre sin pensarlo. «Delilah Grant». «Delilah», repitió él como saboreando el nombre. «Quédese el tiempo que necesite». Y con esas palabras se marchó dejándola con la primera comida sustanciosa en semanas, y la extraña sensación de que quizás, solo quizás había encontrado algo más que un refugio temporal. Mientras se alimentaba Delilah, contempló por la ventana del granero cómo Bo trabajaba en el corral con movimientos precisos y calculados. No había prisa en su forma de moverse, pero tampoco desperdiciaba energía. Era un hombre que había aprendido a vivir con determinación, incluso cuando esa determinación consistía simplemente en sobrevivir un día más. Al mediodía, una señora mayor arribó en un carruaje tirado por un caballo pinto. Incluso desde su posición, Delilah notó que la visitante poseía el porte característico de alguien que había pasado su vida tomando decisiones importantes y ganándose el respeto de los demás. Su cabello plateado estaba recogido en un moño funcional, y aunque su vestido de trabajo mostraba signos de desgaste, lucía impecablemente limpio. Inez Crawford había ejercido como partera en la región durante más de 3 décadas, hasta que el temblor en sus manos le impidió continuar atendiendo partos complicados. Ahora, con 62 años cumplidos, se había convertido por decisión propia en la protectora informal de los corazones heridos en 20 millas a la redonda. Bo Ramsey había sido su caso más desafiante en los últimos 2 años. «¡Bo Ramsey!», exclamó desde el carruaje. «Ven a ayudar a una dama a descender». Bo salió del establo secándose las manos con un trapo. «Inés pensaba verte el domingo. Los días entre semanas son para quienes tienen demasiado tiempo libre», respondió mientras se acercaba para ayudarla a bajar. Sus ojos perspicaces ya habían detectado el humo que emanaba de la chimenea del granero. «¿Tienes compañía?» «Una viajera que necesitaba cobijo para pasar la noche». «Vaya». Inés examinó el rostro de Bo, estudiando las facciones que conocía mejor que las propias. «¿Y se quedará solo esta noche?» «No lo sé», confesó Bo. «Aún no hemos discutido ese tema». Inés se dirigió hacia la casa, aunque su mirada seguía desviándose hacia el granero. «Mejor preparo café. Presiento que esta conversación necesitará una buena dosis de cafeína». Delilah observaba toda la interacción desde la ventana del granero, sintiéndose como una intrusa, a pesar de ser el tema de conversación. Había algo en el modo en que la mujer mayor se desenvolvía con familiaridad y determinación que revelaba años de amistad y cuidado mutuo. Cuando el sol comenzó a ocultarse nuevamente, Delilah tomó una decisión. Se encaminó hacia la casa principal con pasos vacilantes, pero resueltos. Era momento de afrontar la conversación que Bo había mencionado, de averiguar si su refugio provisional podría transformarse en algo más permanente. Golpeó delicadamente la puerta, y cuando Bo la abrió, pudo distinguir a la mujer mayor sentada en una silla cerca del fuego, examinándola con una mirada que parecía penetrar cualquier máscara. «Adelante», indicó Bo, apartándose para dejarla pasar. «Inés, te presento a Delilah Grant». «Delilah. Inés Crawford». «Señora Crawford», susurró Delilah, repentinamente consciente de su atuendo arrugado y su cabello despeinado. «Llámame Inés», corrigió la mujer mayor analizando a Delilah con una intensidad que, aunque directa, carecía de hostilidad. «Siéntate, querida. Se nota que has estado demasiado tiempo de pie últimamente». Delilah se acomodó en el borde de una silla, preparada para escapar si fuera necesario. Sin embargo, mientras observaba a Bo servir café en tazas desportilladas e Inés repartir porciones de un pastel recién horneado, experimentó una sensación olvidada, la calidez de estar en un verdadero hogar, no simplemente en un lugar donde su presencia era tolerada. Entonces, demandaba una explicación elaborada. Delilah miró a Bo, quien le devolvió una mirada serena sin presiones ni expectativas,
Simplemente aguardaba como si dispusiera de toda la eternidad para escuchar lo que ella necesitara expresar. «De muy lejos», respondió finalmente, «y no puedo volver». Inés asintió como si aquella respuesta le revelara todo lo necesario. «Bien, entonces tendremos que asegurarnos de que encuentres tu lugar aquí». Y en esa simple declaración, Delilah redescubrió algo que creía imposible: esperanza. Narrar y elaborar esta historia requirió considerable tiempo. Si estás disfrutándola, suscríbete a nuestro canal, significa muchísimo para nosotros. Ahora continuemos con la historia. La esperanza era un sentimiento traicionero. Delilah lo comprendía perfectamente. Sin embargo, esa noche, se acurrucó bajo las mantas que Bo le había proporcionado, aferrándose a ese sentimiento como un náufrago a sus salvavidas. Al despertar con los primeros rayos del sol, el aroma tentador del café recién preparado se colaba desde la casa principal, fundiéndose con la brisa fresca del amanecer texano. Se refrescó el rostro con el agua helada del pozo y desenredó su cabello con los dedos antes de encaminarse hacia la casa. Bo permanecía inmóvil en el porche, sosteniendo una taza humeante entre sus manos, contemplando el horizonte como si intentara descifrar los misterios que el nuevo día guardaba. «Buenos días», susurró Delilah, dudando si debería acercarse más. «Buenos días». Bo la observó por encima de su taza. Descansó bien mejor que en mucho tiempo. Era cierto, y su sinceridad pareció complacer a Bo. «Encontrará café en la cocina», indicó. «Y avena caliente en la estufa. Sírvase lo que guste». Delilah ingresó a la casa con pasos sigilosos, cual animal silvestre recién invitado al calor del hogar. La cocina, aunque práctica, desprendía cierta calidez. Ollas de hierro pendían de ganchos en las paredes, hierbas aromáticas se secaban en las vigas, y una robusta mesa de madera dominaba el espacio central, marcada por el paso del tiempo, pero pulida hasta resplandecer. Mientras se servía café, percibió esa peculiar quietud característica de un hogar habitado por una única persona durante demasiado tiempo. Todo en perfecto orden, pero con una ausencia tangible, espacios vacíos donde deberían existir pertenencias ajenas, ecos de otras vidas. Bo apareció tras ella, moviéndose con esa eficiencia silenciosa que comenzaba a identificar como propia. «Si planea quedarse», declaró sin rodeos, «necesito conocer algunos detalles». Delilah se tensó anticipando las preguntas que inevitablemente surgirían. «¿Qué clase de detalles?» «¿Sabe cocinar?» La pregunta la desconcertó. «Sí. ¿Conoce algo sobre el ganado?» «Un poco. Crecí en una granja». Las palabras brotaron espontáneamente, transportándola a los recuerdos de su infancia antes de que todo se desmoronara. «¿Sabe manejar un rifle?» «Sí es necesario». Otra verdad revelada. Esta teñida por las amargas experiencias vividas en el burdel. Bo asintió como si estas respuestas confirmaran sus sospechas iniciales. «Entonces hay trabajo disponible si le interesa. No puedo ofrecer un salario en efectivo, pero proporcionaré alimento, techo, vestimenta si los necesita». ¿Qué clase de trabajo? Delilah mantuvo un tono deliberadamente neutral, habiendo aprendido a desconfiar de ofertas que parecían demasiado generosas. Mantenimiento general, cocina, ayuda con la contabilidad si domina los números, reparación de ropa. Bo hizo una pausa examinando su expresión. Trabajo digno. Nada más. Estas últimas palabras fueron pronunciadas con tal convicción que Delilah sintió aliviarse una tensión que no sabía que cargaba. ¿Por qué?, cuestionó. «No me conoce. Podría robarle y escapar durante la noche», admitió Bo. «Pero no lo hará. ¿Cómo puede estar tan seguro?» Por primera vez, algo semejante a una sonrisa fantasmal rozó las comisuras de sus labios. «Porque si fuera a hacerlo, no me habría cuestionado sobre mi amabilidad». Los días posteriores transcurrieron en un ritmo que Delilah jamás había experimentado. Trabajo honesto a cambio de refugio honesto, sin intenciones ocultas, sin deudas acumulándose silenciosamente. Bo le mostró la ubicación de cada cosa. Le explicó las rutinas del rancho con la paciencia característica de alguien acostumbrado a la soledad, pero no adverso a la compañía.
Delilah se entregó a las tareas domésticas con un fervor casi desesperado. Limpió la casa, exhaustivamente organizó la despensa con precisión militar y preparó comidas que inundaron el hogar con aromas olvidados hace años. Cada tarea completada representaba una prueba superada evidencia de que merecía ocupar ese espacio. Bo, mientras tanto, observaba estos esfuerzos con una mezcla de inquietud y comprensión. Había algo revelador en la forma en que Delilah se entregaba al trabajo como si su valía personal estuviera directamente ligada a su productividad. Era una mentalidad que Bo comprendía profundamente, pues él mismo había pasado los últimos 2 años midiendo el valor de sus días a través de tareas cumplidas y sustento ganado. Al finalizar la primera semana, Bo decidió enseñarle a montar a Honey, una yegua marrón de temperamento apacible conocida por su paciencia infinita y su habilidad para mantener la calma con jinetes inexpertos. «Necesitará movilidad para hacer diligencias en el pueblo», explicó Bo mientras ajustaba los estribos a la medida de Delilah. «Honey conoce perfectamente el camino incluso si usted se desorientara». Delilah sujetó las riendas con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron. No había cabalgado desde su niñez, y la distancia al suelo le provocaba vértigo. Sin embargo, la posibilidad de tener autonomía en sus movimientos, de no depender totalmente de la generosidad de Bo para subsistir, le resultaba extrañamente liberadora. «Tranquilícese», susurró Bo, cubriendo momentáneamente su mano tensa sobre las riendas con la suya grande y cálida. Honey puede percibir su temor. Respire profundo. Era el primer contacto físico entre ellos, y la sorprendió no por ser indeseado, sino por transmitirle seguridad. No había posesividad en ese gesto, ninguna expectativa oculta. Solo calma ofrecida sin condiciones. Durante la segunda semana, mientras ordenaba el escritorio de Bo, Delilah descubrió un daguerrotipo guardado boca abajo en uno de los cajones. Con manos temblorosas lo giró y se encontró observando a una mujer joven, de cabello dorado y sonrisa dulce, sosteniendo a una pequeña que compartía los mismos ojos azules de Bo. Su corazón se contrajo al comprender instantáneamente lo que aquella imagen representaba. La familia que Bo había perdido el origen de su mutismo y su aislamiento. La pequeña, que no aparentaba más de 5 años, lucía rizos dorados y una expresión de pura felicidad que evidenciaba una vida colmada de amor y protección. Delilah estaba devolviendo la fotografía a su lugar cuando Bo apareció en la habitación. Se quedó paralizado al ver lo que ella sostenía y por un instante el aire entre ambos se volvió denso, con una tensión palpable. «Lo siento mucho», susurró Delilah, guardando apresuradamente la fotografía en el cajón. «No pretendía, solo estaba organizando». Emma, pronunció Bo con voz que da el mismo nombre que Delilah había escuchado entre sus sueños. «Mi esposa. Y Sara, mi pequeña. ¿Qué les sucedió?». La pregunta escapó de sus labios, antes de poder contenerla. Bo permaneció callado durante tanto tiempo, que Delilah creyó que no obtendría respuesta. Al fin, se desplomó en la silla tras el escritorio, repentinamente mostrando cada año de sus 35. La fiebre respondió con simplicidad. «Hace 2 inviernos. Se propagó por todo el condado. Perdimos casi 1/3 de los habitantes en mes y medio». Su tono era monótono, carente de emoción, pero Delilah podía percibir el peso de aquellas palabras en la rigidez de sus hombros. Inés hizo cuanto pudo. Todos lo intentamos. Pero no bastó. «Lo lamento tanto», murmuró Delilah, consciente de la insuficiencia de sus palabras, pero siendo lo único que podía ofrecer. Bo asintió brevemente. Luego se incorporó y se dirigió a la salida. «Hay que supervisar el ganado en el pasto sur», indicó, retornando a su habitual refugio en las labores. Esa noche, Delilah preparó el guiso de res, que había estado perfeccionando, inundando la casa con aromas de comino y chile. Al regresar, Bo encontró la mesa dispuesta para 2, y notó en el rostro de Delilah una expresión nunca antes vista, una mezcla de suave determinación y algo que podría interpretarse como afecto. Compartieron la cena en un silencio agradable, ese tipo de quietud que surge no por falta de palabras, sino por entender que éstas no siempre son necesarias. Cuando Bo le pasó los platos limpios para secar sus dedos,
se rozaron levemente y ninguno se apartó. «Mañana lloverá», comentó Bo contemplando las nubes que se acumulaban en el horizonte. «¿Cómo lo sabe el comportamiento del ganado los cambios en el viento?» Se encogió de hombros. Después de tantos años, uno aprende a interpretar las señales. La lluvia llegó tal como Bo había pronosticado, una tormenta feroz, que castigó el rancho durante toda la noche. Delilah se despertó en el granero al sentir gotas de agua que se filtraban por una grieta en el techo que no había detectado antes. Se apresuró a mover sus escasas pertenencias lejos del goteo, pero cuando terminó su área de descanso, ya estaba completamente mojada. Unos golpes fuertes en la puerta del granero la sobresaltaron. Allí estaba Bo, empapado por la lluvia torrencial, sosteniendo una linterna y con una mirada de genuina preocupación en su rostro. «¡Está seca!», gritó para hacerse oír sobre el estruendo de la tormenta. «Hay una filtración», respondió ella, señalando el charco que crecía. Sin mediar más palabras, Bo la tomó del brazo y la condujo a través del patio enlodado hacia la casa principal. Una vez dentro, le entregó una toalla y le indicó el sofá junto a la chimenea. «Esta noche dormirá aquí», declaró, no como una orden, sino como un hecho innegable. «Mañana revisaremos el techo del granero». Delilah se secó el cabello con la toalla, consciente de que estaba en su sala vistiendo solo un camisón, pero sin experimentar la incomodidad que tal situación habría provocado con cualquier otro hombre. Bo desapareció en el dormitorio y volvió con cobijas y una almohada. «¿Estás seguro?», preguntó ella. «No quiero ser una molestia». «No es ninguna molestia», la interrumpió con suavidad. «Es mi casa, yo decido quién es bienvenido en ella». Mientras Bo se retiraba a su habitación, Delilah se acomodó en el sofá envuelta en mantas que olían a lavanda y a la calidez particular de un hogar bien atendido. El fuego crepitaba suavemente en la chimenea, proyectando sombras danzantes en las paredes, y por primera vez desde su llegada al rancho, se sintió verdaderamente segura. A la mañana siguiente, Bo no mencionó nada sobre regresarla al granero. Simplemente le mostró dónde guardaba las sábanas limpias y le informó que la habitación de huéspedes al final del pasillo era suya si así lo deseaba. Era un obsequio otorgado con tanta naturalidad que casi parecía accidental, pero Delilah había aprendido a reconocer los actos de bondad genuina, sin importar cuán sutilmente se manifestaran. Aquella tarde, mientras Bo reparaba el tejado del granero Inés, llegó para su visita semanal. Encontró a Delilah en la cocina trabajando la masa del pan con dedicación, sus mejillas salpicadas de harina, y una expresión de concentración que revelaba su determinación por dominar esta nueva habilidad. «¿Cómo va su adaptación?», preguntó Inés, aceptando la taza de café que Delilah le ofreció. «Creo que bien». Delilah continuó amasando, encontrando consuelo en el movimiento rítmico. «Y Bo no es lo que imaginaba». ¿Qué esperaba entonces Delilah? Meditó la pregunta por un momento. A alguien que pidiera algo a cambio. Todos siempre exigen algo. «Bo sí quiere algo», comentó Inés con delicadeza. «Busca tranquilidad y por alguna razón usted se la proporciona». No comprendo cómo Inés sonrió, y había algo en su mirada que hizo que Delilah sintiera que alguien la veía realmente por primera vez en años. A veces las almas heridas se sanan entre sí, sin percatarse de ello. Al caer la tarde, Bo regresó del granero con las manos manchadas de alquitrán y un semblante satisfecho. «El techo está listo», anunció. «Si no le molesta, podría quedarme en la casa». Las palabras brotaron precipitadamente, cargadas de esperanza, revelando más de lo que pretendía. Bo se detuvo mientras se lavaba las manos, girándose para mirarla directamente. «Es su decisión», respondió después de un momento, «pero sí puede quedarse». Esa noche, después de que Delilah se retirara al cuarto de huéspedes, Bo se sentó en el porche con una taza de café contemplando las estrellas que brillaban con claridad tras la tormenta. La casa ahora tenía algo diferente, una calidez que no había experimentado en 2 años. El aroma del pan recién horneado persistía en el ambiente, mientras las flores silvestres en un jarrón sobre la mesa de la cocina añadían un toque de color natural. Los sonidos de otra presencia moviéndose por la casa habían dejado de parecer una intrusión para convertirse en algo familiar y reconfortante.
Desde la ventana de la habitación de huéspedes de Laila, contemplaba la figura solitaria de Bo en el porche. Había algo especial en su manera de estar, una serenidad que sugería que había encontrado un remanso de paz, después de un largo período de inquietud. Se cuestionó si ella formaba parte de esa nueva tranquilidad, y ese pensamiento le provocó una mezcla de ilusión y aprensión. Ninguno mencionaba el acuerdo tácito que se estaba forjando entre ellos, pero ambos eran conscientes de la transformación. Era todavía algo delicado fundamentado en necesidades compartidas y silencios cómplices, pero innegablemente auténtico. Por el momento eso bastaba. Los vigilantes apostados en el límite del bosque se esfumaron con las primeras luces del alba, pero dejaron tras de sí una atmósfera tensa que se cernía sobre el rancho como una tormenta inminente. Bo había descubierto las marcas de sus caballos durante su inspección del perímetro, y la certeza de estar bajo vigilancia convirtió la apacible mañana en un momento cargado de amenaza latente. Tomaron dirección este, informó Bo al volver a la casa donde Delilah preparaba café con manos temblorosas. Hacia el pueblo. No tardará en aparecer, susurró Delilah, sirviendo el café con movimientos automáticos. Josiah no es de los que se quedan esperando cuando pueden tomar acción. Bo se aproximó a la ventana escrutando el horizonte como si intentara descifrar el destino en las lejanas colinas. Micah llegará esta tarde. Es mi hermano menor, el ayudante del sheriff del condado. Debe estar al tanto de la situación. La mención del hermano de Bo despertó una nueva inquietud en Delilah. Y si determina que la ley favorece a Josiah, los documentos que mi padre firmó... Micah es un hombre íntegro, la interrumpió Bo con suavidad. A veces demasiado estricto con la ley, pero justo de corazón. Cuando comprenda la situación real es que fui propiedad de Josiah Bain durante 5 años, replicó Delilah con amargura. Eso es lo que dicen los documentos. Eso es lo que cualquier tribunal afirmará. Bo se giró hacia ella, y Delilah percibió una intensidad desconocida en sus ojos azules, algo salvaje que no había notado antes. Los papeles no reflejan quién eres en realidad. Y si Micah no puede ver más allá de ellos, entonces no es el hombre que yo creía. Micah Ramsey arribó al rancho poco después del mediodía cabalgando el mismo caballo pinto que había montado durante años, con ese semblante serio que había adoptado desde que asumió el cargo de ayudante del sheriff. Era 3 años más joven que Bo, compartía su cabello oscuro, pero su rostro carecía de las marcas de sufrimiento que caracterizaban al de su hermano mayor. Delilah lo observó desde la ventana de la cocina mientras desmontaba, advirtiendo cómo sus ojos escudriñaban el rancho con mirada experta. Su porte revelaba a un hombre habituado a analizar situaciones con rapidez y tomar decisiones complejas. Delilah, llamó Bo desde la sala. Venga a conocer a mi hermano. Con el corazón acelerado, Delilah se alisó el vestido y se encaminó hacia la sala donde encontró a los hermanos junto a la chimenea. El parecido entre ambos era notable, pero mientras Bo emanaba una serenidad natural, Micah irradiaba una energía contenida. Micah, te presento a Delilah Grant, dijo Bo. Delilah, mi hermano Micah. Señorita Grant, saludó Micah tocando su sombrero cortésmente, pero Delilah notó su mirada evaluadora, observando cada detalle desde sus manos curtidas hasta su vestimenta sencilla pero impecable. Deputy Ramsey, respondió ella manteniendo la firmeza en su voz pese al nerviosismo. Bo me habló sobre los carteles, dijo Micah directamente, y sobre los hombres que han estado indagando en el pueblo. ¿Es cierto que existe un contrato legal con este Josiah Bain? Era la pregunta directa que Delilah había estado evitando, pero durante la mañana había decidido que únicamente la verdad absoluta podría ser su salvación ahora. Mi padre firmó documentos para venderme cuando apenas tenía 17 años. Me aseguraron que era para servicio doméstico, pero al llegar a Fort Mason, un prostíbulo, Micah no parecía asombrado, solo exhausto. Sí, Micah se masajeó la frente, el gesto característico de alguien que había presenciado demasiadas situaciones imposibles en su carrera. Técnicamente, si existe un contrato firmado, Micah, la voz de Bo contenía una urgencia que Delilah jamás había percibido antes. Permíteme terminar,
interrumpió Maika alzando su mano. Técnicamente podría existir fundamento legal para sus demandas, pero la esclavitud por deudas fue prohibida tras la guerra, y lo que describes parece más un caso de trata de personas que un contrato laboral válido. Delilah experimentó un destello de optimismo. Esto significa que la legislación es compleja, respondió Maika con sinceridad, y que necesitaríamos litigar en los tribunales, pero también implica que Vane no puede simplemente llevársela sin un proceso judicial. Fue en ese momento cuando percibieron el ruido de varios caballos aproximándose por el sendero principal. Los tres se acercaron a la ventana, y Delilah sintió que su mundo se derrumbaba al observar la columna de jinetes que se acercaba. Josiah Vane cabalgaba al frente tan imponente como lo recordaba. Era un caballero de mediana edad con cabello plateado y presencia aristocrática, ataviado con un traje costoso que desentonaba notablemente con el ambiente rural del rancho. Tras él cabalgaban 4 hombres armados todos con el aspecto rudo de mercenarios veteranos. «Permanezca en la casa», susurró Bo a Delilah, cogiendo su rifle del gancho junto a la puerta. «No», declaró ella con firmeza. «Si voy a luchar por mi libertad, no lo haré ocultándome». Bo la contempló durante un largo instante, luego asintió. «Entonces luchamos juntos». Los tres salieron al porche juntos, Bo empuñando firmemente su rifle, Maika con su mano descansando sobre la pistola, y Delilah manteniendo su cabeza erguida en señal de desafío. Josiah y sus hombres detuvieron sus caballos a unos 6 metros de la casa, una distancia calculada que permitía dialogar pero evitaba un enfrentamiento inmediato. La presencia de Josiah Vane era aún más intimidante en persona de lo que Delilah recordaba en sus pesadillas. Sus ojos grises la examinaron con la satisfacción depredadora de quien encuentra una presa perdida y su sonrisa reflejaba el filo mortífero de una navaja recién afilada. «Mi querida Delilah», pronunció con voz aterciopelada que atravesó el patio como una brisa venenosa. «Has resultado ser bastante escurridiza». «No soy su querida», replicó Delilah, sorprendiéndose de la firmeza que emanaba su propia voz. «Y no me escondo. Estoy exactamente donde he elegido estar». Josiah soltó una risa gélida carente de toda calidez. «Donde tú elijas estar es irrelevante. Tienes obligaciones contractuales pendientes». Extrajo un documento doblado de su chaqueta. «Poseo un contrato legal firmado por tu padre que te coloca bajo mi tutela hasta que saldes tus deudas». «¿Qué deudas?», intervino Bo con una calma que presagiaba tormenta. «Alojamiento, alimentación, vestuario, educación», enumeró Josiah con desdén. «Los gastos de transformar a una salvaje en una dama refinada. Las deudas se han multiplicado durante su ausencia». «Eso es una absoluta mentira y usted lo sabe», espetó Delilah. «Jamás le he debido nada. Mi padre me vendió como si fuera ganado». «La ley dice otra cosa», respondió Josiah sin apartar su mirada penetrante. «Y soy un hombre que respeta la ley». Maika dio un paso al frente. «Soy el deputy Maika Ramsey. ¿Tiene documentación legal que respalde sus afirmaciones?» «Por supuesto». Josiah le extendió el papel con una sonrisa confiada. «Todo perfectamente legal y registrado en Fort Mason». Maika examinó el documento, su semblante oscureciéndose con cada línea que leía. Finalmente alzó la vista hacia Delilah con una mirada cargada de compasión y frustración. «¿Es esta la firma de su padre?», preguntó Maika con voz suave. Delilah observó el documento reconociendo al instante aquella caligrafía irregular de un hombre que, embriagado, había firmado entregando su destino. «Sí», musitó. «En ese caso nos enfrentamos a una situación legal compleja», reconoció Maika. «Sería necesario convocar una audiencia formal». «No habrá ninguna audiencia», interrumpió Bo alzando su rifle con determinación. «Delilah se queda aquí». La tensión se hizo palpable en el patio instantáneamente. Los hombres de Josiah llevaron sus manos a las armas, pero él los detuvo con un gesto. «Señor Ramsey», intervino Josiah con tono conciliador. «Evitemos la violencia.
Solo buscamos recuperar lo que legalmente me pertenece. Ella no es una posesión. Bramó Bo y Delilah jamás lo había visto tan enfurecido. Es una mujer libre que puede decidir por sí misma. La ley dice lo contrario, insistió Josiah, pero soy un hombre razonable. Podríamos negociar una compensación por los años de servicio no prestados. Propongo $500 y olvidaremos este desafortunado episodio. No está en venta, declaró Bo con firmeza. Josiah exhaló como quien trata con niños obstinados. Entonces me veo obligado a resolver esto por la vía legal. Deputy Ramsey, confío en que cumplirá con su deber. Micah alternó su mirada entre su hermano y Delilah, visiblemente dividido entre la ley que había jurado proteger y la justicia que sabía correcta. Consultaré con el juez, respondió finalmente. Este asunto requiere una audiencia formal. Por supuesto, concedió Josiah con falsa generosidad. Nos hospedaremos en el hotel del pueblo hasta resolver esta situación. Sus ojos se clavaron en Delilah una última vez. No intenten escapar, querida. Solo complicaría más las cosas para todos. Mientras Josiah y sus hombres se retiraban, Delilah se derrumbó en los escalones del porche, sintiendo el peso de la realidad golpearla. Todo acabó, susurró. Los documentos son legales. El juez deberá aplicar la ley. Nada ha terminado aún, afirmó Bo, sentándose junto a ella y estrechando su mano. Micah encontrará una solución. Micah, quien había estado examinando minuciosamente el contrato, alzó la mirada con expresión concentrada. Hay algo sospechoso en este documento, comentó pausadamente. La fecha y la firma del testigo no coinciden. Necesito investigar más a fondo. Esa noche, después de que Micah se marchara prometiendo regresar al día siguiente con información, Bo y Delilah permanecieron en el porche contemplando cómo las estrellas iban salpicando el firmamento oscurecido. Debería marcharme, susurró Delilah. Esta noche, antes de que sea tarde, no puedo permitir que se involucre en este problema. Biao giró hacia ella, acunando su rostro entre sus manos, con una delicadeza que contrastaba con la ira que había manifestado anteriormente. Todavía no lo comprende, murmuró. Ya estoy involucrado. Desde el instante en que cruzó mi portón todo cambió, y no permitiré que nadie me arrebate eso. Se aproximó y la besó tierna y suavemente, un beso con sabor a promesas y esperanza, desafiando toda probabilidad. Al separarse los ojos de Delilah, brillaban con lágrimas. Te amo, confesó ella, palabras que brotaron espontáneamente, pero que resonaban más auténticas que cualquier otra cosa que hubiera pronunciado antes. Y yo te amo a ti, respondió él apoyando su frente contra la de ella. Por eso lucharemos, y saldremos victoriosos. Sin embargo, mientras pronunciaban estas palabras, ambos eran conscientes de que Josiah Bain no era un hombre que aceptara la derrota fácilmente. La verdadera batalla estaba por comenzar, y llegó 3 días después. No con fanfarrias ni anuncios formales, sino con el sonido sigiloso de botas aproximándose en la penumbra que precede al amanecer. Bo despertó primero adiestrado por años de vigilar el ganado y detectar depredadores, su instinto alertándole inmediatamente de que algo perturbaba la calma habitual del rancho. Se levantó silenciosamente cogiendo su rifle de la mesita de noche. A través de la ventana de su habitación distinguió siluetas moviéndose entre los árboles. Demasiadas sombras demasiado coordinadas para ser animales salvajes. Josiah había decidido que la justicia legal era un camino demasiado lento. Bo se deslizó silenciosamente hacia la habitación de Delilah, encontrándola ya despierta sentada al borde del lecho, con la mirada clavada en la ventana. Sus años en el burdel le habían enseñado a mantener un sueño ligero, y los sonidos casi imperceptibles del peligro, acercándose, habían penetrado hasta sus sueños más profundos. «¿Cuántos?», murmuró ella. «Por lo menos 6», respondió Bo en voz baja, verificando la munición de su rifle. «Quizás más». Delilah se incorporó dirigiéndose hacia el pequeño baúl, a los pies de su cama donde guardaba sus escasas pertenencias.
Extrajo algo que Bo jamás había visto: un pequeño revólver con empuñadura de nácar que había pertenecido a Sadie. Me lo entregó la noche del incendio, explicó Delilah, notando la sorpresa en la mirada de Bo. Dijo que una mujer en la frontera siempre debería tener forma de defenderse. Bo asintió, reconociendo la sabiduría práctica del obsequio. ¿Sabe manejarlo? Sadie me enseñó, esperemos que no necesite recordar demasiado bien cómo. El estruendo de cristales rompiéndose en la planta baja los puso en movimiento. Bo tomó la mano de Delilah, guiándola hacia la escalera trasera que conducía directamente a la cocina. Habían planeado rutas de escape durante los últimos 3 días, pero ningún plan sobrevive intacto al encuentro con el enemigo. Al llegar a la cocina, escucharon voces en la sala principal, órdenes ásperas susurradas con urgencia, el ruido de muebles volcados en una búsqueda apresurada. «No están aquí», resonó una voz grave. «Revisen el granero. El jefe los quiere vivos», respondió otra voz, especialmente a la mujer. Bo sintió como Delilah se tensaba al escuchar esas palabras y apretó su mano reconfortantemente. Se encaminaron hacia la puerta trasera, moviéndose sigilosamente para evitar las tablas sueltas que sabían que crujirían. Pero justo cuando Bo alcanzó el pomo de la puerta, una silueta surgió de la oscuridad del patio trasero, uno de los secuaces de Josiah empuñando una escopeta que apuntaba directamente hacia ellos. «¡Los encontré!», vociferó el hombre. El grito del hombre y el eco de sus palabras provocó inmediatamente el sonido de pasos apresurados desde el interior de la casa. Bo actuó sin titubear. Apartó a Delilah de un empujón y disparó a través de la ventana de la cocina, haciendo que el metanfetamina estallara hacia el exterior en una cascada de fragmentos resplandecientes. Su disparo dio en el blanco y el hombre del patio se desplomó con un alarido. «¡Vámonos!», bramó Bo, abriendo la puerta de golpe y conduciendo a Delilah hacia el granero. «¡Agáchense!». Las detonaciones resonaron tras ellos, mientras las astillas de madera saltaban de los postes de la cerca durante su huida. Delilah permaneció junto a Bo, sosteniendo con firmeza el revólver de Sadie, sus ojos escudriñando la oscuridad en busca de amenazas. Alcanzaron el granero justo cuando varias figuras emergían del bosque hacia el este. Micah, acompañado por 3 hombres del pueblo, atraídos por el estruendo de los disparos. Bo identificó a Tom Williams, el herrero local, y a los hermanos Patterson, ganaderos de la zona que habían colaborado con Bo durante años. «Micah», gritó Bo, señalando hacia la casa donde los destellos de los disparos iluminaban las ventanas. Josiah había decidido hacer justicia por su propia mano. Micah comprendió al instante. Había presentido que algo así podría ocurrir cuando Josiah comenzó a hacer preguntas cada vez más amenazantes en el pueblo durante los últimos días. El alguacil desenfundó su arma y dirigió a sus hombres hacia posiciones defensivas. Los de la casa, vociferó Micah con autoridad. «Soy el alguacil Ramsey. Salgan con las manos en alto». La respuesta fue una ráfaga de disparos que forzó a Micah y sus hombres a refugiarse tras el corral. Desde el granero, Bo y Delilah observaban el desarrollo del enfrentamiento. Los hombres de Josiah habían tomado posiciones estratégicas en la casa, utilizando las robustas ventanas como puntos de defensa. Sin embargo, se encontraban en desventaja numérica y desconocían el territorio como los rancheros de la zona. «Necesito llegar a la casa», susurró Bo, analizando cada posible ángulo de entrada. «Tengo un rifle más potente en mi habitación». «Es demasiado arriesgado», objetó Delilah con preocupación. «Están vigilando cada ventana». «No todas», respondió Bo con una sonrisa determinada. Durante el embarazo de Emma, construyó un pasadizo secreto que conecta el sótano con el granero, como precaución contra posibles ataques indígenas. Delilah lo miró atónita. Un pasadizo. Bo se dirigió hacia la esquina posterior del granero, apartando pacas de heno para descubrir una escotilla oculta. «Quédate aquí y protege a Micah si es necesario». «Si algo me sucediera». «Nada te va a suceder», le interrumpió Delilah con firmeza. «Pero si ocurriera, Josiah tendrá que pasar sobre mi cadáver para arrebatarnos lo que hemos construido juntos». Bo la besó intensamente antes de desaparecer por el pasadizo.
Los minutos siguientes parecieron eternos. Desde la ventana del granero de Laila observaba el intercambio continuo de disparos, mientras Micah y sus hombres avanzaban cautelosamente hacia la casa moviéndose de refugio en refugio. De repente algo captó su atención. Una silueta emergió del bosque dirigiéndose hacia la casa con la clara intención de emboscar a Micah. Sin dudarlo, Delilah abrió la puerta del granero y alzó el revólver de Sadie. El objetivo estaba a casi 50 yardas en el límite de su alcance, pero recordó las enseñanzas de Sadie. Respiración controlada, puntería precisa, presión suave en el gatillo. El disparo retumbó en el patio y el hombre trastabilló sujetándose el hombro herido. No fue un impacto letal, pero bastó para hacerlo retroceder hacia la protección del bosque. «¡Excelente puntería!», exclamó Tom Williams, desde su posición tras el corral, alzando brevemente su sombrero en señal de reconocimiento. En ese preciso instante, Delilah escuchó el bramido que provenía del interior de la casa, la voz de Bo, no de dolor sino de rabia incontenible. Segundos después, una serie de detonaciones resonaron desde dentro de la estructura, seguidas por el estruendo de un peso considerable, impactando contra el suelo. Las puertas principales se abrieron violentamente, y Bo apareció conduciendo frente a él a uno de los secuaces de Josiah, con las manos en alto. Un hilo de sangre manaba de una herida en la frente de Bo, pero mantenía el control absoluto de la situación. «Este es el último», vociferó en dirección a Micah. Los otros dos cayeron. Micah y sus hombres abandonaron sus refugios manteniendo sus armas apuntadas hacia el cautivo. Fue entonces cuando Delilah notó la ausencia significativa de Josiah Bain. «¿Dónde está Bain?», interrogó Micah al prisionero con firmeza. El hombre, sangrando de una herida en la pierna, escupió con desprecio. Se marchó cuando la situación se tornó adversa. Prometió regresar con refuerzos. «Cobarde», masculló Tom Williams. Pero Delilah sintió un escalofrío que nada tenía que ver con la brisa matinal. Conocía demasiado bien a Josiah para saber que no se daría por vencido tan fácilmente. Esto había sido una mera exploración táctica, una evaluación de las defensas del rancho. Regresaría y cuando lo hiciera traería suficientes hombres para garantizar su victoria. Como leyendo sus pensamientos, Bo se aproximó a ella aún portando el rifle potente que había recuperado de la casa. «Esto no ha terminado», murmuró quedamente. «Lo sé», respondió Delilah, «pero esta vez estamos preparados». Inés arribó una hora después en una carreta cargada con vendajes y provisiones médicas, habiendo escuchado los disparos desde su residencia en las colinas. Encontró el patio del rancho, convertido en un improvisado hospital de campaña, donde el prisionero herido recibía atención bajo vigilancia, mientras Micah registraba su testimonio. «Dios mío», susurró Inés observando los cristales destrozados y las marcas de los proyectiles que ahora marcaban las paredes de la casa. «Todo el mundo está bien». «Seguimos con vida», contestó Bo, permitiendo que Inés examinara la herida en su frente. Pero Josiah logró escapar. «¿Cuál es el siguiente paso?», preguntó Delilah, mientras recargaba con cuidado el revólver de Sadie usando las municiones que Bo le había proporcionado. Micah se aproximó al grupo retirándose el sombrero para secarse el sudor de la frente. «Ahora tenemos suficientes cargos contra Bain y sus cómplices: asalto armado, intento de secuestro y media docena más de delitos. Los carteles de «Se busca» son ahora su menor preocupación». «¿Eso significa que Delilah está libre?», inquirió Bo. «Legalmente, casi con certeza. El contrato que Bain presentó tiene la firma de un testigo que llevaba 2 años muerto cuando supuestamente se firmó el documento. Es un fraude evidente». Delilah sintió que las piernas le flaqueaban, y Bo la sostuvo contra su cuerpo. «¿Estás completamente seguro?». «Tan seguro como puedo estarlo», respondió Micah con una sonrisa agotada. «Pero aún necesitamos capturar a Bain y arrestarlo oficialmente. Vendrá a buscarnos», afirmó Delilah con sombría certeza. Su orgullo no le permitirá retirarse así, y ahora que ha perdido hombres, estará sediento de represalia. Como confirmando sus palabras, Tom Williams llegó corriendo desde el camino principal donde había estado vigilando. «Se acercan jinetes», alertó. «Por lo menos una docena,
y vienen armados hasta los dientes. Bo miró a Delilah y en sus ojos encontró la misma determinación feroz que ardía en su propio corazón. Ya habían luchado por su amor una vez esta mañana. Si tenían que hacerlo de nuevo, que así fuera. Todos adentro, ordenó Bo preparando su rifle. Esta vez acabaremos con esto definitivamente. Mientras se preparaban para el enfrentamiento final, ninguno percibió la silueta diminuta que los observaba desde las colinas lejanas. Sadie Blake, delgada y marcada por cicatrices pero viva, montaba el mismo caballo Stolen que había utilizado para huir de Fort Mason tras el incendio. Había perseguido rumores sobre una mujer pelirroja, que residía en un rancho en Hill Country aferrándose a la esperanza de que su mejor amiga hubiera alcanzado la libertad que ambas habían anhelado. Ahora, contemplando los preparativos para la batalla, Sadie espoleó su caballo hacia adelante. Delilah había arriesgado todo para darle una oportunidad de vivir. Era momento de retribuir el favor. El segundo ataque nunca se materializó. En su lugar apareció Sadie Blake galopando a toda velocidad hacia el rancho con información que lo cambiaría todo. Tras ella, visible como una nube polvorienta en el horizonte, se acercaban los jinetes de Josiah. Pero algo había cambiado en su formación. Ya no se desplazaban con la arrogancia de cazadores, persiguiendo a una presa acorralada. Delilah identificó a su amiga antes que nadie, incluso a la distancia. Había algo en la manera en que Sadie se mantenía sobre la montura, una determinación característica que ni las cicatrices ni el tiempo transcurrido podían alterar. El grito que emergió de la garganta de Delilah mezclaba júbilo e incredulidad. Sadie corrió desde la casa hacia el patio, con Bo siguiéndola su rifle aún preparado, pero desconcertado por el giro inesperado. Sadie desmontó antes de que su caballo se detuviera por completo, y las dos mujeres se fundieron en un abrazo que expresaba años de separación y el temor de no volver a encontrarse. «Creí que habías muerto», sollozó Delilah contra el hombro de su amiga. Casi respondió Sadie con voz áspera. «Pero las cucarachas como yo somos difíciles de eliminar». Se separó examinando el rostro de Delilah, con ojos que habían presenciado demasiado, pero que aún resplandecían con afecto sincero. «Te ves bien, Delilah. Te ves diferente, más fuerte». «Lo soy», respondió Delilah entrelazando sus dedos con los de Bo en un gesto íntimo. «Por fin lo soy». Sadie estudió a Bo con la mirada penetrante de alguien que había aprendido a descifrar a los hombres con precisión milimétrica. Lo que encontró en sus ojos cuando miraba a Delilah debió satisfacerla porque asintió brevemente. «Me alegro», declaró, «porque traigo información que garantizará que sigas así». Micah se acercó entonces, todavía vigilante por los jinetes que se aproximaban. «¿Quién es usted, señora Sadie Blake?», contestó ella sin desviar la mirada de Delilah. «Y tengo datos sobre Josiah Vane que el alguacil necesita escuchar». «¿Los jinetes?», inquirió Bo señalando el horizonte. «¿Son aliados o enemigos?». Sadie esbozó una sonrisa, y había algo salvaje en su expresión que le recordó a Delilah por qué había sido la mujer más temida y respetada del burdel. «Son los alguaciles federales junto con algunos hombres de Josiah que prefirieron testificar antes que la horca». El relato que Sadie compartió en los minutos siguientes reveló una red de corrupción que iba más allá del tráfico de mujeres. Josiah Vane estaba implicado en blanqueo de dinero, robo de ganado y soborno de autoridades en 3 condados. Más crucial aún, llevaba años falsificando contratos, comprando jovencitas de familias necesitadas con documentos sin validez legal. «¿Cómo conoce estos detalles?», preguntó Micah, visiblemente impresionado por la precisión de las acusaciones. «Porque lo documenté todo», respondió Sadie con naturalidad. «Durante años, cada transacción, cada documento falso, cada soborno». Josiah creía que las chicas del burdel eran demasiado ignorantes para comprender. Su sonrisa se tornó depredadora. Qué equivocado estaba. «¿Dónde se encuentran esos documentos ahora?», inquirió Bo con voz tensa. «En posesión de los alguaciles federales», contestó Sadie, junto con las declaraciones de 3 testigos dispuestos a testificar, y evidencia contundente para asegurar que Josiah pase el resto de sus días tras las rejas. Cuando los alguaciles finalmente arribaron al rancho,
No lo hicieron como intrusos, sino como salvadores. El alguacil federal en jefe, un veterano llamado Hayes, de mirada cansada pero firme, se dirigió a Delilah para disculparse formalmente por todo su sufrimiento. Llevamos meses tras la pista de Vane, explicó con gravedad. Su testimonio, sumado al de la señorita Blake y otros testigos, garantizará que jamás vuelva a dañar a ninguna otra mujer. ¿Dónde está él ahora?, preguntó Delilah con un hilo de voz. Bajo custodia, respondió Hayes. Lo detuvimos esta madrugada cuando intentaba escapar hacia territorio mexicano. Sus propios hombres lo entregaron a cambio de indulgencia. El alivio que invadió a Delilah fue tan abrumador que sus piernas flaquearon. Bo la sostuvo contra su pecho y por primera vez en semanas sintió cómo la tensión abandonaba sus hombros. Todo terminó, susurró Bo contra su cabello. Verdaderamente había acabado. Los meses posteriores trajeron transformaciones que ninguno había previsto. Sadie permaneció en el rancho durante su recuperación, y su presencia alteró la silenciosa rutina que Bo y Delilah habían establecido. Trajo consigo risas y anécdotas, recuerdos compartidos, que ayudaron a Delilah a enfrentar su pasado en lugar de huir de él. «¿Sabes qué me gusta de este lugar?», comentó Sadie una tarde mientras las tres mujeres, ella, Delilah e Inés, preparaban conservas en la cocina. «Aquí nadie te mira como si estuvieras dañada. Te miran como si fueras suficiente». Inés, quien había desarrollado un especial afecto por la joven franca, asintió con sabiduría. «Eso es porque aquí lo que verdaderamente cuenta no es el camino recorrido, sino el destino que persigues». Delilah había asumido la responsabilidad de la contabilidad del rancho, revelando un don innato para los números que jamás había tenido la oportunidad de explorar. Bo, contemplándola mientras trabajaba en el escritorio que anteriormente había sido exclusivamente suyo, se maravillaba de cómo cada jornada le descubría nuevas facetas de la mujer que había conquistado su corazón. «Podríamos ampliar la operación ganadera», sugirió ella una noche mostrándole unos meticulosos cálculos. «Con los precios del mercado actual y la expansión ferroviaria, podríamos duplicar los ingresos en 2 años». «Los ingresos», repitió Bo, esbozando una sonrisa ante la elección del plural. «Me encanta cómo suena eso». El tema del matrimonio había surgido entre ellos, pero siempre de manera indirecta, como si ambos temieran presionar al otro hacia un compromiso. Fue Inés quien finalmente los confrontó sobre su indecisión. «¿Qué les asusta tanto?», les cuestionó durante una de sus visitas semanales. «Han estado conviviendo como matrimonio durante meses. ¿Qué importancia tiene un documento oficial?». «No es el papel», confesó Delilah suavemente. «Es que no deseo que Bo sienta la obligación de casarse conmigo por haberme rescatado o por las expectativas de los demás». Bo la miró con sincero asombro. «Obligación, Delilah. Usted salvó mi existencia tanto como yo la suya. Antes de su llegada simplemente subsistía. Ahora estoy verdaderamente vivo. Y la opinión del pueblo puede irse al infierno», intervino Bo con delicadeza. «Solo importa lo que nosotros deseamos». «¿Y qué desea usted?», susurró Delilah. «Deseo despertar a su lado cada amanecer por el resto de mis días», respondió Bo con convicción. «Quiero construir un legado junto a usted. Anhelo ver a nuestros hijos corriendo por este rancho sabiendo que están en su hogar». La boda se celebró en primavera, una ceremonia íntima en el rancho, con la presencia exclusiva de familiares y amigos más cercanos. Sadie asumió el papel de dama de honor. Micah fue el padrino e Inés, quien había obtenido las credenciales específicamente para la ocasión, ofició la ceremonia. «No es lo convencional», susurró Delilah mientras Inés las declaraba marido y mujer. «Nada en nuestra historia ha seguido las convenciones», respondió Bo antes de besarla mientras sus seres queridos aplaudían con emoción. El primer año de matrimonio les presentó retos inesperados. La transición de ser 2 individuos compartiendo espacio a convertirse en una verdadera familia requirió adaptaciones que en ocasiones resultaron complejas. Delilah experimentaba pesadillas esporádicas sobre Josiah, mientras que Bo se sumía en el silencio cuando los recuerdos de Emma y Sarah se tornaban abrumadores. Sin embargo, las alegrías que experimentaron juntos eclipsaron cualquier adversidad. El rancho floreció bajo su administración compartida.
Delilah comenzó a impartir clases de lectura a las jóvenes del pueblo aprovechando la educación que había adquirido discretamente durante sus años en el burdel. Bo aceptó la responsabilidad de adiestrar caballos para el sheriff del condado, una labor que le proporcionó tanto satisfacción personal como prosperidad económica. Sadie eventualmente estableció una posada para mujeres viajeras en el pueblo, manteniéndose siempre cerca de ellos. Se habían convertido en familia con la misma naturalidad del aire al respirar. «¿Recuerdas?», reflexionó Delilah un día mientras observaban a Bo entrenar un potro cuando creíamos que la libertad consistía simplemente en escapar. «¿Y ahora?», preguntó Sadie mientras Delilah acariciaba su vientre donde una nueva vida comenzaba a gestarse. «Ahora comprendo que la libertad significa tener algo por lo que vale la pena permanecer». La pequeña nació durante una tormenta otoñal con Inés y Sadie, asistiendo al alumbramiento mientras Bo recorría el patio nervioso como todo padre primerizo. Al sostener por primera vez a su hija, una niña que heredó el cabello rojizo de su madre y los ojos azules de su padre, las lágrimas brotaron libremente por su rostro. «¿Qué nombre le daremos?», susurró Delilah agotada, pero con un brillo especial en su mirada. Bo contempló el pequeño rostro que los observaba con una curiosidad solemne. «Hope», pronunció con convicción. La llamaron Hope. 5 años después, mientras la pequeña corría por el rancho, con el mismo espíritu indomable que una vez caracterizó a su madre Delilah, solía detenerse en el porche durante los atardeceres, contemplando a su familia y reflexionando sobre las sorprendentes vueltas que da la vida. Una de esas tardes, Bo se acercó sigilosamente envolviéndola en sus brazos y apoyando suavemente su mentón en su hombro. «¿En qué reflexiona, señora Ramsey?». «Sobre los senderos de la vida», respondió ella reclinándose en su abrazo. «Sobre cómo el camino que nos conduce al hogar suele ser el más inesperado». «¿Existe algo de lo que te arrepientas?». Delilah giró entre sus brazos examinando el rostro del hombre que había revolucionado su existencia desde aquella fría noche cuando apareció en su puerta. Nuevas arrugas adornaban sus ojos, pero eran marcas de alegría y plenitud, no de sufrimiento. Solo uno confesó tras una pausa: «¿Cuál? No haber llegado antes a tu vida». Bo la besó entonces con ternura y profundidad, un beso que sabía años compartidos y prometía muchos más por delante. Desde el jardín llegaban las risas de Hope jugando con los cachorros rescatados, mientras de la cocina emanaba el aroma de la cena que Sadie había preparado antes de partir al pueblo. Era una vida construida no desde la perfección, sino desde decisiones cotidianas, pequeños gestos de amor y grandes actos de fe. Una vida que comenzó en la desesperación y floreció en esperanza. Era al fin su verdadero hogar. Mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo oscurecido, Delilah y Bo permanecieron en el porche sosteniendo el peso sereno de su felicidad. Habían descubierto que el amor verdadero no trataba de salvar o ser salvado. Era sobre construir juntos un sueño compartido día tras día, incluso cuando las adversidades amenazaban con derrumbarlo todo. Y aquí, en esta tierra que habían transformado en su refugio, a través del esfuerzo, las lágrimas y las alegrías compartidas, habían edificado algo perdurable. Una familia cimentada no desde la desesperanza, sino desde la ilusión, no desde la necesidad, sino desde la elección consciente. El pasado había dejado de perseguirlos finalmente. El futuro se desplegaba ante ellos radiante de posibilidades. A continuación te presentamos 2 historias extraordinarias que están esperando por ti. Simplemente selecciona la imagen que desees ver y comenzará su reproducción.